Yuki viaja en tren, emocionada de haber comprado el vestido que quería, hasta que una persona que parece extranjera, trata de preguntarle por indicaciones. Yuki no puede escuchar, así que se pone nerviosa, al no poder entender qué quiere. Una persona que pasaba por ahí le ayuda, Yuki entonces decide darle las gracias, pero rápidamente se da cuenta que esta persona no sabe lenguaje de señas, y al tratar de escribir lo que quiere decir, él se acerca para preguntarle si puede leer sus labios. Él entonces le menciona que la persona de hace un momento podía hablar japonés, y que no había visto a alguien como ella. Yuki le escribe que de hecho ellos dos van a la misma universidad. Al bajar, él se despide de Yuki y agrega un nos vemos, antes de que el tren se marche. Al día siguiente, después de clase, Yuki copia las anotaciones de Rin, y mientras hablan, Yuki decide preguntarle sobre el chico que le ayudó en el tren. Rin le dice que se llama Itsuomi, y que usualmente anda de viaje, pero que acaba de volver. Rin le pregunta si le gusta Itsuomi. Yuki se pone nerviosa y le dice que no, pero entonces comienza a pensar si es eso lo que siente. Rin le confiesa que a ella también le interesa a alguien, este es el jefe de Itsuomi, así que la invita a ir al bar donde trabajan. Rin se pone nerviosa, pues no ha podido hablarle al chico y mucho menos pedir su número. Yuki entonces le manda mensajes para subirle el ánimo, y le dice que quiere el número de Itsuomi, lo cual hace que Rin se emocione, y le diga que ella la apoya. En la tarde, van al bar. Rin está muy nerviosa, pero después de mandarse un mensaje de aliento entre ellas, deciden entrar. Itsuomi está ahí, así que Rin le da las gracias por ayudarle a Yuki, pero de pronto aparece el jefe de él, quien se llama Kyoya, preguntándole si la chica que la acompaña es su amiga. Rin entonces le habla sobre algo, lo cual Yuki infiere enseguida que es sobre ella. De repente, Itsuomi le toca la cabeza a Yuki, para preguntarle si bebe alcohol, pero Yuki se asusta de verlo tan cerca. Él entonces le pasa un pintarrón para que pueda ordenar, lo cual Yuki agradece. Ella le escribe que aún no tiene la edad para beber, así que quisiera un té, mientras Rin pide una cerveza. Rin le dice a Yuki que Itsuomi es trilingüe, lo cual Yuki no entiende, así que Rin lo escribe para ella. Yuki entonces le pregunta a Itsuomi cuáles otros idiomas sabe hablar, a lo que él escribe que inglés y alemán. Yuki y Rin le aplauden emocionadas. Itsuomi agrega que también sabe un poco de chino, y que está aprendiendo español. Yuki le hace un gesto de felicidad en respuesta. Llegan más clientes al restaurante, le encargan a Itsuomi atenderlos, y cuando Yuki voltea a ver quiénes son, uno de ellos está besando a Itsuomi en el cachete, lo cual la sorprende. Después de imaginar lo que ha vivido Itsuomi, Yuki voltea un poco triste, para darse cuenta de que Rin se animó a pedir el número de Kyoya. Yuki entonces piensa que ella también debería hacerlo, pero al final no se anima a pedírselo. Al salir, Rin le pregunta si quiere que ella se lo pida, pero antes de que conteste, Itsuomi aparece y se ofrece a acompañarlas. Rin acepta enseguida, diciéndole que ella vive cerca, pero que puede acompañar a Yuki. Los dos caminan juntos de regreso a casa de Yuki, pero en el camino una moto viene a toda velocidad. Itsuomi acerca a Yuki para que la moto no la golpee, lo que hace que la termine abrazando. Después de eso la toma de la mano mientras siguen caminando. De repente, Yuki detiene a Itsuomi para pedirle su número de teléfono. Él acepta, y le pregunta cómo se dice eso en lenguaje de señas. Entonces Yuki le muestra. Después de agregar su número, Itsuomi le manda un mensaje preguntando cómo se llega a su casa, a lo que Yuki le dice que puede llegar desde la estación que está a un lado. Él entonces se despide de ella. Antes de que se vaya, Yuki le manda un mensaje a Itsuomi, preguntándole si cree que el mundo es grande, a lo que él contesta que cree que es inmenso, y le pide que lo deje entrar al suyo. Los dos voltean a verse. Yuki reacciona muy emocionada, lo que hace que Itsuomi sonría. Al día siguiente, Yuki se encuentra perdida en sus pensamientos, cuando su mamá le hace una señal, y le pregunta si va bien de tiempo, a lo que Yuki piensa que no. En la escuela, Rin se alegra de que Yuki pudiera obtener el número de Itsuomi, preguntándole si no se puso nerviosa. Yuki le responde agarrándole la mano, para expresar lo nerviosa que estaba. Rin le dice que la invitó a la cafetería porque ahí se suelen juntar Itsuomi y su club, señalándole que él se encuentra en ese lugar. Itsuomi se despide de sus compañeros, y antes de que se vaya, Rin le grita, haciendo que él voltee y vaya a donde están ellas. Yuki se muere de la vergüenza, y la cosa empeora cuando Itsuomi le pregunta si no hará lo que hizo antes. Yuki saca su celular para escribir, pero Itsuomi se acerca tanto tratando de leer, que hace que Yuki se quede congelada. Ella le escribe que no lo hará porque están en la escuela. Itsuomi entonces la llama linda, a lo que Yuki reacciona poniéndose roja. En ese momento, Itsuomi se despide,
ya que perderá su vuelo. Rin entonces le pregunta a Yuki si no está enamorada de Itsuomi, porque no parece que solo sea interés, pero Yuki no sabe la diferencia de estos dos sentimientos. Rin entonces le menciona que hay alguien viéndolas a lo lejos. Es Ouchi, amigo de la infancia de Yuki. Él le pregunta en lenguaje de señas quién era la persona con la que hablaba. Yuki le dice que es solo un amigo. Rin interrumpe mencionando que es genial que su amigo sepa hablar lenguaje de señas, a lo que Yuki responde que solo lo usa para decirle cosas feas. Después de la escuela, al bajar del tren, Ouchi nota que a un chico le han tratado de hablar por un problema con su tarjeta, pero al parecer es sordo, así que decide ir tras él. Ouchi lo alcanza, y le comunica el problema. El chico se lo agradece y se dirige de regreso a la oficina. Después de esto, Ouchi se encuentra con Izumi, quien le dice que es bueno ver que de vez en cuando sea buena persona. Ellos entonces hablan de cómo es fácil para alguien sordo meterse en problemas. A lo que Ouchi responde que deberían quedarse en su zona de confort para que esto no pase. A la hora de dormir, Yuki ve el mensaje de Itsuomi, el cual contiene fotos del lugar al que fue a visitar. Él también le avisa que regresará pasado mañana a la escuela, lo que emociona a Yuki. Unos días más tarde, Yuki se encuentra con Itsuomi en un cruce. Ella entonces trata de llamar su atención. Itsuomi, al notarla, le dice buenos días en lenguaje de señas, lo que sorprende a Yuki, quien le contesta de la misma manera. Ya juntos, Yuki piensa en que quiere preguntarle algo, pero antes de que pueda escribirlo, Itsuomi le da un llavero que le trajo de regalo. Más tarde, en casa, Yuki recuerda la escuela para sordos a la que fue, la cual abarcaba desde la guardería hasta la preparatoria en un solo edificio. Su grupo constaba de 4 alumnos, todos eran amables, pero ella siempre soñó con salir de ese mundo. Al día siguiente, en la cafetería, Yuki le quiere contar a Rin lo que pasó, pero Ouchi le habla en ese momento. Él le pregunta qué hace ahí parada, a lo que Yuki le contesta que está esperando a una amiga. Ouchi voltea a ver a dónde está Rin, y le dice a Yuki que están gritando acerca de sus planes para las vacaciones. Yuki le contesta que no es necesario que le interprete eso. Ouchi entonces le pregunta por qué se toma la molestia de ir a la universidad, y de repente, llega Itsuomi, quien choca con ellos. Yuki entonces recuerda cómo fue que decidió en cuál universidad entrar, y lo emocionada que se sintió al descubrir ese nuevo mundo. En ese momento, Rin se da cuenta de que Yuki está ahí, y se acerca a ella. Ouchi termina yéndose del lugar, no sin antes regañar a Rin por acercarse a Yuki por la espalda. Rin se disculpa, pero Yuki le menciona que ya decidió que siente por Itsuomi, haciendo un corazón con sus manos para explicarle. Rin grita tanto que termina llamando la atención de todos, entre ellos Itsuomi, quien estaba sentado en una de las mesas. Yuki entonces le hace unas señas. Itsuomi le manda mensaje para preguntarle qué significan, a lo cual Yuki le escribe que significa como estás o mucho ánimo. Él termina tratando de imitar este movimiento. Más tarde, Yuki decide hacer una guía de lenguaje de señas para Itsuomi, y en la noche, Rin y Yuki van al bar. Yuki le hace una seña a Itsuomi para darle el libro que hizo. Él entonces le pregunta por una de las señas que está en el libro. Yuki se acerca para explicarle, pero al darse cuenta de lo cerca que están, se pone roja. Itsuomi le agradece, pero no sabe si lo entenderá, así que le dice que será mejor que le explique en persona. Él entonces le pide que le enseñe las que más usa, pero mientras le enseña, Itsuomi le toca la cara a Yuki. Haciendo que se asuste, Rin le explica que el contacto repentino la asusta. Él entonces se disculpa. De repente llegan Chin y Emma. Itsuomi les pregunta cuánto llevan bebiendo. Chin trata de responder, pero termina tropezando y golpeándose con la barra a un lado de Yuki. Él se disculpa con Yuki, la elogia, y le da una tarjeta. Emma le menciona que él es un estilista muy bueno. Chin se le empieza a acercar a Yuki, sugiriéndole algunos cambios para su cabello, pero Yuki no entiende lo que está diciendo. Itsuomi entonces se lleva a ambos a otro lugar. Kyoya los presenta como amigos de Itsuomi. Yuki voltea, y al ver a Emma agarrada del brazo de Itsuomi, se pregunta qué hay entre ellos. Antes de irse, Rin y Yuki hablan con Kyoya afuera del bar. Yuki nota que Emma está aún pegada a Itsuomi, así que ella y Rin deciden preguntar sobre Emma. Kyoya les dice que solo son amigos, pero antes de que diga algo más, Itsuomi le habla a Kyoya, haciendo que él se despida de ambas. Pasan 4 días, Yuki no ha visto a Itsuomi, así que decide enviarle un mensaje. Para sorpresa de ella, Itsuomi lo contesta enseguida, invitándola al lugar donde se encuentra. Yuki entonces sale rápidamente de su casa, topándose con Ouchi en el camino. Él le dice que espera que no vaya a ver a un chico. Yuki se molesta, pero Ouchi le dice que si la cita tan tarde no es para nada bueno. Aún así,
Yuki llega al lugar donde se encuentra Itsuomi, quien parece estarla esperando. Yuki se sienta a un lado de él, pero Itsuomi se levanta para traerle una bebida. Él entonces le pide 10 yenes para poder comprarse una bebida, y le da una moneda de otro país a cambio. Yuki se emociona por saber de dónde es la moneda. Él le dice que es de Croacia, y si quiere le puede mostrar otras. Pero eso sería después porque no trae más consigo. Yuki le escribe que lo quiere conocer mejor. Itsuomi entonces le contesta con una de las señas que aprendió. Yuki le dice que hay diferentes formas de hacer la misma seña. Itsuomi entonces menciona que el mundo del lenguaje de señas es fascinante, y habla de lo que sintió la primera vez que la vio, de cómo él siempre se sintió atraído por las diferentes culturas e idiomas, pero que gracias a ella pudo ver que hay cosas interesantes cerca, pero Yuki no escucha nada de esto. Itsuomi entonces le pregunta cómo se dice más. Ella le hace la seña, pero la sigue repitiendo, hasta que Itsuomi la toma de las manos y le dice que ya entendió. En ese momento, Itsuomi la acerca a él, pero Yuki termina alejándose por los nervios. Él entonces se ríe de su reacción. Salen del lugar. Itsuomi menciona que está nevando. Yuki le dice que le encanta, mientras hace la seña de nieve. Itsuomi le dice que a él también le gusta, y le pregunta cuál es la seña para gustar. Yuki le explica, y le pregunta con quién la usará, a lo que Itsuomi le dice que podría decir que le gusta viajar. Yuki se avergüenza, pues había pensado que la usaría con ella. Itsuomi entonces ofrece acompañarla, y mientras caminan, Yuki se decide a preguntarle si Emma es su novia. Él le dice que solo es una amiga, y le pregunta quién es el chico con el que la vio en la universidad. Yuki le dice que es su amigo de la infancia, quien aprendió el lenguaje de señas gracias a su hermana. Ella le pregunta cuándo se volverán a ver, a lo que él le dice que descansa los lunes. Yuki entonces le pide que le prometa que se verán, lo cual él hace. Itsuomi regresa a su casa. Ahí lo está esperando Emma, para pedirle quedarse con él ese día. Él le dice que la vez pasada la dejó quedarse porque estaba Chin. A pesar de que en un principio se niega, termina dejándola pasar. Le dice dónde está la otra llave, y le pide que no se la dé a Chin. Itsuomi entonces sale del departamento. Emma enojada lo detiene, pero él la deja ahí y se va. Mientras Emma reniega sobre lo que pasó, encuentra la libreta que Yuki le dio a Itsuomi. Ella entonces se pregunta por qué le interesa aprender eso, mientras Yuki en su casa está emocionada por lo que pasó ese día. Antes de continuar, un pequeño comercial. No se olviden de darle like al video y suscribirse, así se enteran de cuando suban nuevos videos, así como de comentar qué les pareció. Bueno, sigamos. Después de esto, Rin le envía un mensaje diciéndole que irá con Kyoya a comprar algunas cosas en su próximo día libre, y le pide que ella e Itsuomi los acompañen. Yuki entonces piensa que debería preguntarle primero. Más tarde, Itsuomi va a la casa de Kyoya a pedirle que lo deje dormir ahí, y mientras ellos ven la televisión, a Itsuomi le llega un mensaje de Yuki, preguntándole si quiere ir con ella, Rin y Kyoya. Itsuomi entonces le pregunta a Kyoya si tenía algún plan con Rin, para luego hacerlo sentir avergonzado por eso. Mientras tanto le contesta a Yuki que claro que irá con ellos. Al día siguiente, mientras se arregla, Yuki se da cuenta de que se le acabaron algunas cosas, así que decide ir a comprarlos. Emma, quien también anda por allí, es acosada mientras camina, así que termina hablándole a Chin para que salgan a beber. Mientras comen, Chin le pregunta a Emma si pasó algo con Itsuomi, a lo que Emma responde que a pesar de que se armó de valor, él la rechazó. Ella le menciona que Itsuomi está estudiando otra cosa, lo cual la desespera. El lunes llega. Yuki decide ir en tren, rechazando que Rin y Kyoya pasen por ella, ya que según no quería ver a Ouchi, pero al final, se lo termina encontrando en el tren. Ouchi le pregunta a dónde va. Yuki le dice que a la biblioteca, pero él se enoja con su respuesta. Después de hacer berrinche, termina sentándose a un lado de Yuki, para luego recargarse en ella. Yuki entonces se baja del tren. Ouchi va detrás de ella, diciéndole que esa no es la parada de la biblioteca. Ella trata de ir más rápido, pero en medio del camino alguien la empuja. En ese momento, Itsuomi llega a tiempo para salvarla. Ouchi la ve con Itsuomi, y le reclama que no le dijera la verdad. Yuki lo ignora. Itsuomi entonces le tapa la cara, pero Yuki se agacha, alcanzando a ver a Ouchi, que los está fulminando con la mirada. Ella entonces le pregunta a Itsuomi qué pasa, pero él le dice que no es nada y le pide que se vayan. Mientras tanto, Rin está tratando de romper el hielo con Kyoya, esperando a que Itsuomi y Yuki lleguen. De pronto Kyoya le pregunta a Rin si a Yuki le gusta Itsuomi, mencionándole que ha visto a muchas clientas salir corriendo al ser rechazadas por él. Rin le pregunta si no cree que esta vez sea diferente, y antes de que él responda, llegan Yuki e Itsuomi agarrados de la mano, pues en el camino casi la atropellan.
Kyoya les pide que suban al auto. Itsuomi entonces le ayuda a Yuki a subir mientras la tiene agarrada de la mano. Kyoya y Rin se avergüenzan al ver esto. En el súper, Rin y Yuki se impresionan de las cosas que encuentran, y de pronto, Itsuomi le habla a Yuki, pero usa su nombre, lo cual sorprende a Rin y Kyoya. Yuki no entiende qué pasó, y después de hablar con Itsuomi, va con Rin a preguntarle por qué habían reaccionado de esa forma. Kyoya le dice que es por la forma en la que Itsuomi le habló, la cual era cariñosa. Yuki entonces se pregunta desde cuándo le hablará de esa forma. Al salir de la tienda, Itsuomi le pregunta a Rin si quiere que la dejen a solas con Kyoya, ofreciéndose a ayudarla con él, y dándole un empujón para que haga un movimiento. Itsuomi entonces le menciona a Yuki que Rin se irá con Kyoya, preguntándole si deberían irse juntos en tren. Así, ambas parejas se van por su cuenta. En medio del camino, Yuki invita a Itsuomi a cenar. Él parece rechazarla, pero entonces le pide que vayan a su casa. Yuki acepta ir, a pesar de que se muere de nervios. En casa de Itsuomi, él le pregunta si se divirtió ese día. Yuki le contesta que sí usando el lenguaje de señas. Itsuomi entonces se acerca para mover sus manos y termina abrazándola con un brazo. Él escribe en su teléfono que es muy reconfortante estar con ella. En otro lugar, Kyoya y Rin se encuentran atorados en el tráfico. Volvemos a Itsuomi y Yuki, quienes comienzan a platicar. Yuki le pregunta por qué es mayor que Rin si van en el mismo grado, a lo que Itsuomi le escribe que es porque pidió permiso por vacaciones y trabajo. Yuki se pone nerviosa al ver cuánto se le acerca a Itsuomi, pero aún así le pregunta dónde está su familia. Itsuomi le escribe que en Alemania, explicando que él también vivió allí. Él entonces le pregunta si su familia domina el lenguaje de señas. Yuki le dice que no, que suelen usar otras formas para comunicarse, llegando a hablar algunas veces para poder hacerlo. Itsuomi se siente intrigado y le pregunta que si solo habla con su familia, a lo que Yuki contesta que sí, pensando en que siempre le han dicho que tiene una voz rara. Itsuomi se levanta y al regresar le muestra a Yuki cosas de los países que ha visitado, entre ellas una máscara, la cual asusta, pero después comienza a reírse. Itsuomi se sorprende, pero antes de que diga algo, Kyoya le llama, preguntando si llevo a Yuki a la estación, a lo que Itsuomi le contesta que ella está en su casa. Kyoya entonces le pide no hacerle nada raro. Al colgar, Kyoya le pide disculpas a Rin, pues al parecer Itsuomi se llevó a Yuki a su casa. Él entonces comienza a pensar si es así solo con Yuki, o quizás actúa así con todas en la universidad, y en que quizás no lo conoce bien. Mientras hablan de la forma de actuar de Itsuomi, Kyoya ve la hora, e invita a cenar a Rin, quien acepta encantada. En casa de Itsuomi, él trata de hacerle cosquillas a Yuki, quien se asusta al ver que le está tentando el estómago. Itsuomi le menciona que solo quería oírla reír de nuevo, pidiéndole que le diga más sobre ella, ya que él quiere contarle muchas cosas. Itsuomi le pregunta a Yuki si le molesta lo que hizo. Ella piensa que mientras sea él, no le molesta, y trata de expresarlo, pero en medio de eso llega Emma. En ese momento, Yuki piensa que debería irse. Itsuomi entonces decide acompañarla. En la salida del departamento se encuentran con Emma. Itsuomi entonces le pide a Yuki adelantarse, mientras Emma se muestra sorprendida de verla salir del departamento de Itsuomi. Yuki entonces se despide de Emma y se dirige al elevador, pero Emma, en un ataque de celos, decide gritarle a Itsuomi que le agradece el haberla dejado quedarse en su casa. Yuki obviamente no la escucha, pero Itsuomi la fulmina con la mirada, exigiéndole que le regrese la llave. Emma no quiere dársela, pero termina dándosela frente a Yuki, quien los observa antes de meterse al elevador, haciendo que comience a pensar que quizás estén saliendo. En la salida del edificio, Yuki no sabe si esperar a Itsuomi, y al ver que viene con Emma, decide salir corriendo. Al salir, Itsuomi le quita el brazo a Emma, y al leer el mensaje de Yuki, decide ir detrás de ella, pero no logra encontrarla. Al día siguiente, Yuki le cuenta lo ocurrido a Rin. Ella le sugiere que debería preguntarle al respecto antes de sacar conclusiones, mencionándole que ha notado que Itsuomi le habla de forma muy dulce. Rin entonces le pide a Itsuomi entrar, y se va. Yuki quiere ir detrás de ella, pero Itsuomi la detiene. Mientras tanto Emma quiere ir a beber con Chin, pero él le dice que lo hagan ya que salga del trabajo. En el departamento, Itsuomi le pregunta a Yuki por qué se fue sin él, pidiéndole que le diga lo que trataba de decirle el día anterior. Yuki entonces le pide que primero le diga por qué quiere aprender lenguaje de señas. Él le contesta que para hablar con ella. Yuki entonces se decide a decirle, escribiéndole en la mano que no le molesta que se acerque a ella. Itsuomi le responde con un beso en la mano. Yuki se altera, y trata de buscar su celular, pero lo trae en el bolso. Itsuomi le pregunta si está bien, y le pide que voltee a verlo.
Yuki, a pesar de lo nerviosa que está, voltea. Él entonces le pregunta si de casualidad va a verlo a él cuando va al bar, pues le había dado esa impresión. Yuki se decide a decirle que le gusta, pero Itsuomi es distraído con una llamada, así que no ve la seña que Yuki le hace. Después de colgar, Itsuomi le dice que tiene que ir a trabajar, y que después de eso se irá de viaje por casi un mes, pero que al regresar, recuperarán el tiempo perdido. Al despedirse, Yuki le pregunta por el beso en la mano, a lo cual Itsuomi le responde tallándole la cabeza, mientras piensa en si debería enamorarse de ella. Rin entonces regresa al departamento, Yuki la recibe corriendo y le da un abrazo. Mientras tanto Ouchi se encuentra con la mamá de Yuki, quien le comenta que Yuki se ha de sentir muy bien de ir en la misma universidad que él. Ouchi le responde que no cree eso, pero que él siempre estará ahí si ella necesita ayuda, preguntándole cómo le va a Yuki. Ella le comenta que le acaba de pedir permiso para dormir en casa de una amiga, sintiéndose emocionada pues no hacía eso desde la primaria, pero Ouchi no puede dejar de pensar que Rin solo le está dando una coartada a Yuki. Ouchi entonces pide el número de teléfono de Yuki. En el trabajo, al terminar de atender, Kyoya le comenta a Itsuomi que antes le había escuchado decir que no quería novia, pero que ahora le preocupa lo que él podría tratar de hacer con Yuki. Itsuomi le contesta que al principio solo era curiosidad, pero que ahora no puede dejar de verla, a lo que Kyoya entiende que él está loquito por ella. De repente llegan Rin y Yuki al lugar, lo cual sorprende a Itsuomi, quien le pregunta a Yuki si no tiene que llegar temprano a su casa. Rin le dice que se quedará a dormir con ella, pero antes de que Yuki termine de escribir esto, Itsuomi la lleva afuera del local para hablar. Afuera, y con el pretexto del frío, Itsuomi abraza a Yuki, escribiendo en la pizarra que había algo que quería decirle cuando volviera, pero mejor se lo dirá en ese momento. Él entonces utiliza el lenguaje de señas para pedirle que salgan. Yuki pregunta por qué, a lo cual Itsuomi le dice que es porque la quiere, preguntándole si hará aquella expresión de felicidad que hizo antes en forma de respuesta. Yuki le contesta que sí, mientras se pregunta cómo Itsuomi puede estar tan sereno. Al entrar, Itsuomi trae abrazada a Yuki, confesándole a Rin y Kyoya que ahora están saliendo. Rin termina muy emocionada por Yuki. De repente, Itsuomi le pide a Yuki que vayan a casa. Rin le comenta que se quedará en su casa, a lo que Itsuomi le dice que él la llevará, pidiéndole a Rin que se quede más tiempo. Rin entonces le da la llave de su casa a Itsuomi, mencionando que Yuki había visto como una chica le daba una llave. Itsuomi entonces parece entender por qué Yuki se había enojado antes. De camino de regreso, Rin le escribe a Yuki que no se preocupe, pues regresará rápido, mientras Itsuomi le escribe que solo le prestó su departamento a Emma, y que no lo volverá a hacer. Yuki no sabe qué tanto debería opinar, pues no quiere molestarlo. Después de esto, ambos terminan caminando de la mano. En el bar, Rin y Kyoya hablan de Itsuomi, del cómo Kyoya lo nota muy feliz, mientras Rin no. De repente llega Chin, quien viene preguntando por Itsuomi, pero al darse cuenta de que no está, se retira, pues no quiere interrumpir a la pareja que estaba platicando en el bar. Itsuomi y Yuki llegan al departamento. Itsuomi le pregunta a Yuki si tiene pasaporte, a lo que ella le dice que no, pero lo hará su objetivo. Se despiden, pero cuando Yuki abre la puerta del departamento, Itsuomi aparece detrás de ella para darle un abrazo, y al voltear a verlo, Itsuomi está sonriendo. Más tarde, Itsuomi y Kyoya hablan por teléfono. Kyoya le pregunta por qué decidió hacerlo antes de irse, a lo que Itsuomi le contesta que pensó que se arrepentiría de no hacerlo en ese momento. Al día siguiente, Itsuomi decide mandarle un mensaje a Yuki antes de subirse a su avión. Ella le desea un feliz viaje, mientras se dirige a una entrevista de trabajo, ya que debe trabajar si quiere viajar con él. En la entrevista a Yuki no le va muy bien, y al pasar por un local de hamburguesas, recuerda cómo una compañera de ella deseaba trabajar en un lugar parecido y lo logró. Así que decide mandarle mensaje para pedirle un consejo. Mientras espera la respuesta, Rin le envía un mensaje, preguntando si se pueden ver. Yuki se encuentra con Rin, quien resulta que ha estado trabajando en una inmobiliaria. Ella le pregunta cuándo vuelve Itsuomi, a lo que Yuki le contesta que a final de mes. Más tarde, Yuki decide seguir buscando trabajo, pero por más que busca, no le dan. Ella entonces regresa a casa un poco deprimida. De repente, Ouchi le manda mensaje, diciéndole que su hermana ha regresado. Yuki decide ir a verla. La hermana de Ouchi se llama Mio, y también sabe lenguaje de señas, pero como no lo ha practicado en un tiempo, le pide a Ouchi que sea su intérprete. Hablan por un buen rato, y al final, deciden intercambiar sus números de teléfono. Mio le agradece a Ouchi por interpretar, y le pregunta a Yuki si está enamorada. Ella entonces le da ánimos a Ouchi, y se despide de ambos.
Yuki le pregunta a Ouchi si sigue estudiando el lenguaje de señas. Él le contesta que sí, mencionándole que quizás se haga intérprete en el futuro. Yuki se emociona y le dice que es genial, lo cual sonroja a Ouchi. Yuki entonces se despide, pero Ouchi la detiene para preguntarle si se quedó en casa de Itsuomi. Yuki le responde que no, lo que tranquiliza a Ouchi, quien le dice que no quiere que se aprovechen de ella, agregando que no se haga una idea rara. Yuki se va pensando que ella no cree que se lo diga con otra intención. Por otro lado, Emma suspira al ver su teléfono, pues Itsuomi no le ha contestado en una semana. Su compañera de trabajo le dice que no se preocupe, porque si le interesa le responderá, lo que hace llorar a Emma. Mientras tanto, Yuki se emociona al recibir un mensaje de Itsuomi, quien le mandó fotos de dónde se encuentra. Él entonces le escribe que espera les vaya bien juntos, mencionándole que le comunique cualquier cosa que le moleste, a lo que Yuki le responde que no le vuelva a tocar la panza. Itsuomi lo entiende, y le pregunta que si en otros lados no le molesta. Yuki le dice que no hay problema. Un mes después, Yuki menciona que hubo días que no hablaba con Itsuomi, pero luego él volvía y le hacía un resumen de lo que pasaba en ese tiempo, mostrándole los lugares a los que fue. Mientras revisa su teléfono, le llega un correo donde le informan que no consiguió el empleo, lo cual la deprime. De repente, Itsuomi le manda un mensaje, avisándole que ya llegó. Yuki se emociona, lo que hace que salga corriendo del tren. Mientras corre, piensa en que parece más pronto de lo que esperaba, y al llegar al paso del tren, Itsuomi está del otro lado esperándola. Yuki le empieza a hacer señas. Itsuomi le dice que la quiere abrazar, y Yuki le da permiso justo antes de que pase el tren. Después de esto, Itsuomi se acerca a Yuki, ella le señala un lugar para que vayan. Yuki entonces alza los brazos para abrazarlo, pero Itsuomi le da un beso. Yuki se confunde, y piensa que quizás él no trató de decirle abrazar, sino besar, y ella no entendió bien. Itsuomi entonces le dice que vayan a comer, mientras Yuki está sorprendida, pues fue su primer beso. Mientras caminan, Yuki observa cómo ha cambiado Itsuomi, y desde la ventana, una chica la observa, pensando en Ouchi. En el restaurante, ambos piden de comer y luego practican un poco las señas. Después de comer, Itsuomi le menciona que él pagará la cuenta. Yuki se desconcierta y piensa en que debe encontrar un trabajo rápido. Ellos entonces van a un parque, en donde Itsuomi le menciona que tiene que presentarle a Chin, y le pregunta si podrían irlo a ver en ese momento, a lo que Yuki contesta que no le importaría, pero le da miedo. Itsuomi le dice que él no es de los que juzga. Yuki lo anima a que vayan a verlo. Itsuomi entonces le dice que le dé un apretón cuando se quiera ir. Se dirigen al lugar. Chin les abre rápidamente la puerta, preguntándole a Itsuomi quién es la chica. Él entonces se la presenta como su novia. Chin le pregunta si la conoce de algún lugar, a lo que Itsuomi le dice que se conocieron en el bar. Chin entonces los invita a pasar. Ya dentro del departamento, Chin le pregunta a Itsuomi algunas cosas acerca de Yuki, como que música le gusta, y si va a su universidad. Itsuomi entonces le dice que Yuki no puede escuchar. Chin le pregunta cómo se comunican. Itsuomi le explica que Yuki suele leerle los labios, o le manda mensaje por teléfono, y que últimamente está tratando de usar lenguaje de señas. Chin entonces entiende lo que le contó Emma. Ella menciona que siempre pensó que terminaría con una extranjera, a lo que Itsuomi le dice que él no esperaba empezar una relación, pero que desde que conoció a Yuki, quiere verla cada vez que puede. Chin entonces le pregunta a Yuki si le gusta Itsuomi. Ella recuerda que no se lo ha dicho a Itsuomi, así que voltea a verlo y le hace una seña. Chin le dice que aunque no entiende lenguaje de señas, sabe que trató de decir. Él entonces le menciona a Itsuomi que él se lo contará a Emma. Itsuomi se preocupa de cómo lo hará, pero Chin le aclara que esto no hará que las cosas cambien entre ellos. Yuki cree que están hablando de algo serio, así que prefieren no leerles los labios. Al salir del departamento, Chin le pide a Itsuomi que vaya a la estética, y luego le dice a Yuki que los apoya. Mientras caminan, Itsuomi le pregunta si antes no le entendió que le dijo beso y no abrazo. Yuki entonces le pregunta si ya lo tenía planeado, a lo que Itsuomi le dice que se le antojó cuando la vio. Él le menciona que le hará una señal para que no se sorprenda la siguiente vez. Se acerca a ella y le pellizca la mejilla, lo cual hace que Yuki se sonroje, y piense que hará eso cada vez que quiera darle un beso. Itsuomi entonces le dice que ella también lo puede hacer, pero Yuki le contesta que no porque le da vergüenza. Mientras tanto, Chin le habla a Kyoya para avisarle que Itsuomi le acaba de presentar a su novia, y le pregunta si cree que podría intentarlo con Emma, mencionándole que siempre pensó que a Itsuomi le gustaba Emma muy en el fondo. Kyoya le dice que él cree que Emma lo ha estado esperando muy en el fondo, lo cual Chin duda. Él entonces se despide, diciéndole a Kyoya que luego irá a verlo. Después de colgar, Chin le envía un mensaje a Emma,
pidiéndole que se vean. El segundo año escolar ha comenzado. Emma va a ver a Chin y le menciona que le sorprende que la llamara. Chin entonces recuerda la primera vez que vio a Emma mientras iban en preparatoria, y en cómo conoció a Itsuomi. Un día, Chin fue a la azotea como de costumbre, notando inmediatamente que Itsuomi no se encontraba. De repente, Emma apareció preguntando por él, pero al ver que no estaba, terminó platicando con Chin, al punto que se sentó junto a él para escuchar la música de sus audífonos. Unos días más tarde, Emma le prestó un disco a Chin, y aunque él se molestó un poco por esto, terminó escuchándolo. El tiempo pasó, Chin y Emma siguieron hablando, e Itsuomi se les unió poco a poco, hasta que los tres se volvieron buenos amigos. Un día, Chin se armó de valor y le preguntó a Emma si le gustaba Itsuomi, a lo que ella le respondió rápidamente que sí. Chin entonces enfrentó a Itsuomi, preguntándole por qué no salía con Emma, pero él le contestó que eso no le interesaba. Pasan los días, y una chica se le confiesa a Chin, él acepta salir con ella, pensando en que Itsuomi y Emma podrían empezar a salir en cualquier momento, pero la chica era bastante mandona, y un día llegó gritándole que ya sabía que le gustaba a Emma. Él en vez de aceptar esto, terminó gritando que no se enamoraría de ella ni muerto, lo que dejó en shock a Emma. Volvemos al presente, Chin ha terminado de peinar a Emma, y después de esto, trata de decirle lo de Itsuomi, pero al final no lo puede hacer. En la escuela, Rin se disculpa con Yuki por dejarla, pues ahora está en tercero. En ese momento llega Itsuomi, quien se acerca para abrazar a Yuki. Rin entonces le dice que deberían salir todos juntos a comer. Itsuomi le dice esto a Yuki con lenguaje de señas, haciendo que Rin también quiera aprender. Itsuomi entonces propone hacer un campamento de señas e invitar a Kyoya a ir. Yuki acepta encantada. Antes de continuar, un pequeño comercial. No se olviden de darle like al video y suscribirse, así se enteran de cuando suban nuevos videos, así como de comentar qué les pareció. Bueno, sigamos. Unos días más tarde, Rin y Yuki van a comprar ropa adecuada para el campamento. En medio de sus compras, Madoka, a quien Yuki le pidió ayuda antes, le manda un mensaje donde le menciona un posible trabajo. Al mismo tiempo, a Rin le llega un mensaje de un compañero de trabajo, el cual no deja de invitarla a salir. Rin entonces nota que Kyoya no le ha escrito, y le pide a Yuki que le ayude a estar a solas con él durante el viaje. Yuki acepta. Llega el día, Itsuomi y Kyoya van por las chicas. Itsuomi le indica a Yuki que ella irá enfrente, mientras Kyoya y Rin irán atrás. En medio del camino, Rin propone jugar palabras encadenadas usando sus deseos para distraerse. Ella empieza, diciendo que desea encontrar una tienda de cosméticos que le guste. Kyoya desea encontrar un nuevo cóctel para el menú del bar. Yuki menciona que desea unos zapatos bonitos. Itsuomi dice que quiere salir al extranjero con su novia. Rin rápidamente le dice a Yuki, pero ella se pone triste pensando que aún no puede porque no tiene trabajo. Al llegar al lugar, arman la casa de campaña. Kyoya les dice que se encargará de la comida. Yuki y Rin no dejan de tomar fotografías, hasta que Itsuomi les habla para empezar con la clase de señas. Así, Itsuomi y Rin comienzan a preguntarle a Yuki cómo se dicen algunas cosas. Yuki les explica todas, hasta que Kyoya les habla para que vayan a comer. Mientras comen, Itsuomi le da comida a Yuki, lo cual hace que Kyoya y Rin se avergüencen y decidan ir a caminar para no mirarlos. Kyoya entonces le pregunta a Rin si no tiene a alguien como Itsuomi. Rin se pone nerviosa, y antes de que pueda contestar, le entra una llamada de su compañero de trabajo. Rin contesta, le dice que está ocupada y que le agradecería que no la siga invitando. Él le pregunta si le gusta a alguien. Ella termina diciéndole que sí, para después colgar. Mientras tanto, Kyoya ha escuchado parte de la conversación, y le menciona que sabía que era popular. Rin le dice que no es cierto, que solo ha salido con una persona en su vida, y le pregunta acerca de sus relaciones. Kyoya le dice que la última que tuvo duró 6 años, que a su edad es fastidioso tener citas, aclarándole que tendría que estar muy enamorado para pasar por eso otra vez, y entonces le pregunta de quién está enamorada. Mientras tanto, Yuki sigue esperando que Madoka le mande mensaje, pero al voltear a ver a Itsuomi, este se está metiendo al río, mientras trata de agarrar a un pez. Yuki entra al agua también. Itsuomi la carga de regreso al campamento. Ahí, él le pregunta a Yuki si le pasa algo, a lo que ella le dice que aún no ha encontrado trabajo, y que una amiga le podría conseguir uno, por eso ha estado mirando el teléfono todo este tiempo. Itsuomi entonces le pide disculpas por agobiarla, pero Yuki le dice que no es eso, sino que ella está más emocionada que él, y de repente, Rin llega lastimada. Kyoya les dice que llevará a Rin al hospital. Itsuomi entonces le dice a Rin que ellos recogerán todo. Mientras tanto en el auto, Rin recuerda lo que pasó.
Después de la pregunta de Kyoya, Rin pensó que sus sentimientos serían un fastidio para él. Kyoya le dijo que si era ella, no era ningún fastidio. Rin entonces trató de decirle sus sentimientos y en ese momento se lastimó. Al regresar, Rin y Kyoya se despiden, pues irán al hospital. Rin les dice que les informará qué pasó más tarde. Itsuomi entonces le dice a Yuki que sigan con la excursión a su manera, llevándola a un restaurante a comer, mientras Izumi los observa a lo lejos. Al salir de comer, pasan a algunos lugares, para luego ir al departamento de Itsuomi. Yuki entonces le manda mensaje a su mamá, diciéndole que se quedará con Rin. Itsuomi le dice que solo pasarán el rato, pero Yuki se sorprende cuando ve que él se empieza a desvestir. Él entonces le pide que se cambie de ropa, pero Yuki no trae más, así que toma la de Itsuomi, la cual le queda grande. Al salir del baño, ve la libreta que hizo para él, y nota que Itsuomi ha estado haciendo notas en esta. Mientras tanto en la casa de Ouchi, Izumi le cuenta cómo vio a Yuki entrando a un bar con alguien que parece ser su novio. Ouchi actúa como si no le importara. Ella entonces le dice que debería ser más sincero con sus sentimientos, y después de eso se va. Mientras tanto, Yuki dejó su celular en el baño, Itsuomi lo ve, y en ese momento comienza a sonar. Es una llamada de Ouchi. Itsuomi entonces le avisa a Yuki que su teléfono se quedó en el baño. Yuki se sorprende al ver la llamada perdida de Ouchi. Después de esto, Yuki toma un baño, y al salir, nota que todo está oscuro. Itsuomi le hace señas, indicándole que vaya a su habitación. Él le muestra unas películas, y le dice que si activan los subtítulos pueden verla juntos. Itsuomi entonces pone la película, y en ese momento, el celular de Yuki comienza a sonar. Él lo nota y se lo pasa a Yuki, quien ve que Madoka la está llamando. En cuanto Yuki contesta, Madoka comienza a gritar mientras hace señas. Itsuomi se sorprende de ver cómo hablan por teléfono. Él entonces se asoma a la cámara, Madoka lo ve, y le pregunta a Yuki si es su novio. Ella asiente. Itsuomi entonces le habla en lenguaje de señas. Madoka le agradece, pues no se le da bien leer los labios, ya que no es sorda de nacimiento. Ella le menciona a Yuki que le avisará cuando sea la entrevista de trabajo, y entonces se despide. Por otro lado, en el bar, Chin se disculpa con Kyoya por hacerlo trabajar en su día libre. Kyoya le pregunta si le pasó algo. Chin asiente, y le dice que no pudo decirle a Emma sobre Itsuomi. Mientras tanto, Yuki no puede dormir, así que decide mandarle un mensaje a Itsuomi, donde le dice que esto no es lo que había pensado, o mal pensado mejor dicho. Itsuomi entonces se acerca a ella, le dice que eso puede esperar, que ella es muy importante, así que quiere tratarla bien. Al día siguiente, Itsuomi se encuentra con Ouchi en la escuela, quien le pregunta muchas cosas en lenguaje de señas, pues le dijeron que estaba aprendiendo. Itsuomi no quiere pelear, y sabía que algún día tendría que hablar con él, así que se lleva a Ouchi hasta el club de intercambio cultural, donde Ouchi puede ver que hay muchos libros y fotos. Itsuomi le explica que las fotos son del festival del año pasado, y entonces le empieza a preguntar algunas cosas. Ouchi le dice que lo odia, y que tiene cosas que hacer, y antes de que se vaya, Itsuomi le dice que sabe que está enamorado de Yuki. Ouchi le dice que no es así, y que si lo odia es porque lo provocó, aparte de que le pidió a una chica sorda que lo fuera a ver en la noche, que no quiere saber nada de él, y se va. Itsuomi entonces va detrás de él, y le dice que no ha terminado de hablar. Ouchi comienza a renegar. Itsuomi piensa que esto durará mucho, así que le pide que vaya a la entrada del campus más tarde, y le dice que si lo hace, hará lo que él quiera, aunque no hará nada cochino. Más tarde, ambos van al bar. Itsuomi pide una botella, y le pregunta a Ouchi si puede beber. Él le responde que tiene la edad, pero que no piensa hacerlo. Itsuomi abre su botella con la mano, lo que hace que Ouchi le pregunte quién rayos abre así una botella. Itsuomi le menciona que en Alemania suelen hacerlo. Él entonces le cuenta que creció en ese país, y que tomó su primera cerveza a los 16. Ouchi entonces pide una cerveza, y un poco después sueña con Yuki. Al despertar, descubre que sigue en el bar. Itsuomi llega de pronto, y le avisa que ya se fueron todos. Ouchi entonces decide irse, pero Itsuomi va detrás, pues no quiere verlo en las noticias. Ouchi le dice que no se le acerque, y le pregunta si creía que por aprender lenguaje de señas, Yuki se convertiría en una presa fácil. Él entonces recuerda un día de verano, cuando se enteró que Yuki era sorda gracias a su hermana. Unos días más tarde fue al festival, donde vio los fuegos artificiales, y decidió hablarle a Yuki con lenguaje de señas, siendo idiota lo primero que se le ocurrió decirle. Ouchi entonces piensa que cuando él habla con lenguaje de señas, Yuki lo mira, no importa qué diga, era su propio mundo, donde nadie los molestaba. Volviendo a la realidad,
Ouchi le recuerda a Itsuomi que dijo que haría lo que él quisiera, pidiéndole romper con Yuki. Itsuomi le contesta que eso debe ser una decisión mutua. Él entonces le aclara que sin importar cuándo o dónde se hubieran conocido, se habría enamorado de ella. Ouchi le da un golpe, mientras piensa que nunca quiso encasillar sus sentimientos, y entonces le menciona que él no es de los que le roban la novia a otro hombre, le pide que terminen de una vez, mientras comienza a llorar. Itsuomi le talla la cabeza, y le dice que por alguna razón no puede odiarlo. Ouchi entonces le dice que si llega a hacer llorar a Yuki, irá por ella. Itsuomi le contesta que no lo hará. Unos días más tarde, Rin y Yuki platican sobre citas. Rin le pregunta a Yuki cómo se le declaró Itsuomi, pero antes de que Yuki conteste, él aparece y le dice que eso solo lo puede saber la pareja. Itsuomi entonces le dice a Rin que le alegra que Kyoya se lo esté tomando en serio. Ella se emociona al escuchar esto, y decide mejor irse. Itsuomi entonces le pregunta a Yuki qué planes tiene para más tarde. Ella le contesta que tiene la entrevista de trabajo. Yuki se encuentra un poco nerviosa, así que le pregunta a Itsuomi si se ha puesto nervioso alguna vez. Itsuomi le dice que no, pero le pide que extienda las manos. Él se las agita mientras le dice algo en alemán. Yuki no entiende, así que él se lo escribe, explicándole que ese gesto se usa en Alemania para dar apoyo o animar a alguien. Él entonces vuelve a hacer el gesto, pero ahora le dice ánimo en japonés. Yuki siente como si le estuviera dando un abrazo enorme. Itsuomi entonces se despide, pues ya van a empezar las clases. Mientras Itsuomi camina, Chin le llama por teléfono para preguntarle si no ha visto a Emma, se disculpa por aún no poderle decir que tiene novia, y le avisa que la verá el fin de semana para decirle. Mientras tanto, Yuki se dirige al lugar de la entrevista, y al llegar ve que la tía de Madoka, quien es la dueña, está en la entrada esperándola. Después de una pequeña entrevista, Yuki consigue el empleo. Emocionada por esto, decide mandarle un mensaje a Itsuomi, pero en ese momento, su mamá le manda un mensaje pidiéndole que compre algunas cosas. En el supermercado, Yuki busca a la cajera que suele ayudarle, y cuando va en dirección a donde está ella, es detenida por otro cajero, quien trae cubrebocas, y se lleva su cesto hacia otra caja. Yuki lo sigue, pero cuando el cajero trata de hablarle, Yuki no puede verle los labios, así que comienza a desesperarse. En ese momento, llega Ouchi, quien la ayuda. Al salir, Yuki le da una bebida a Ouchi como agradecimiento. Él entonces le pide que lo llame cuando lo necesite. Yuki se sorprende, y le pregunta por qué está siendo tan amable con ella, mientras nota que Itsuomi le ha contestado. Ouchi entonces le dice que ya sabe que está saliendo con Itsuomi. Yuki le pregunta cómo se enteró. Él le cuenta que salió a beber con él, y le dice que si la hace llorar alguna vez, se lo cuente, pues no lo soporta. Yuki le pregunta si no se dio cuenta cuando salió con él, pues es complicado que alguien lo odie, ya que es muy buena persona. Ouchi entonces la detiene, y le dice que no lo elogie delante de él. Ouchi entonces se voltea y comienza a caminar, mientras Yuki piensa que él nunca la había detenido de esa forma, y que quisiera preguntarle muchas cosas, pero cree que ninguna de sus preguntas será la adecuada. En el camino, Ouchi recuerda una vez en la que el tren donde viajaba se detuvo de emergencia. Él notó que Yuki iba en el mismo tren, no se acercó a ella, pues el tren estaba lleno, pero se sintió fatal por no poder explicarle la situación. Esto fue lo que lo impulsó a estudiar lenguaje de señas. El fin de semana llega, Yuki trabaja en el café, mientras Emma ha ido a hablar con Chin. Él le pide que se siente, y le dice que Itsuomi ya tiene novia. Ella se disculpa, pues de seguro estaba preocupado. Chin entonces le pide que lo elija a él. Emma se sorprende, le dice que a veces llegó a pensar que ella le gustaba, pero recuerda lo que dijo en el pasado, acerca de que no se enamoraría de ella ni muerto. Chin le dice que tenía pensado llevárselo a la tumba. En la noche, Itsuomi le manda un mensaje a Yuki pidiéndole que salga, pues está afuera de su casa. Yuki le hace algunas señas, pero Itsuomi no las entiende bien, así que se despide de ella, y se va. Yuki entonces va detrás de él, y casi se cae antes de alcanzarlo. Itsuomi logra atraparla. Él le dice que no se han visto en un rato, le da su abrigo y entonces la abraza, preguntándole si ya se iba a dormir. Yuki asiente. Itsuomi le dice que el lenguaje de señas es muy útil para hablar a distancia, pero es difícil cuando no hay buena iluminación. Ellos entonces van a un parque, donde hablan sobre sus días. Yuki le dice que se esforzará para ahorrar dinero, mientras Itsuomi le pide que no se ceda, ya que hay muchas cosas que pueden hacer gratis, y le pregunta a dónde quiere ir. Yuki entonces piensa que estaba tan centrada en ahorrar para ir al extranjero, que no se dio cuenta que podían planear otras cosas, y se emociona al pensar a dónde podrían ir. Al día siguiente, Yuki le pide a Rin recomendaciones de lugares a donde podría ir con Itsuomi.
y le pregunta a dónde suele ir con Kyoya. Rin le contesta que solo han ido al zoológico, y le sugiere no darle muchas vueltas al asunto, pues seguro que Itsuomi solo quiere verla divirtiéndose. Unos días más tarde, al bajar del tren, Itsuomi se pregunta qué hay en ese lugar. Yuki le pide que la siga, y en el camino, ella se detiene a fotografiar algunas flores. Itsuomi entonces le pregunta si fueron a tomar fotos, a lo que Yuki le contesta que sí. Ellos entonces pasean por el lugar, el cual está lleno de flores, hasta que llegan a un árbol de glicina. Yuki se emociona de verlo, e Itsuomi no puede evitar caer ante el árbol también. De pronto una abeja rodea a Yuki, así que Itsuomi le espanta. Al acercarse a Yuki, logra ver las fotos de flores que guarda en su celular. Él entonces le pide su teléfono, y se acomoda para tomar una foto juntos, de modo que el árbol de antes salga en ella. Más tarde, mientras comen el almuerzo, Itsuomi le menciona que está tan delicioso que se le antoja una cerveza. Yuki se ríe, y le pregunta si fue a tomar algo con Ouchi. Itsuomi le dice que ahora se llevan bien. Yuki entonces le pregunta por qué suele viajar al extranjero tan a menudo. Itsuomi le dice que se lo escribirá porque es una historia larga, pero antes de que Yuki pueda leerlo, Itsuomi se levanta, y le dice que no tienen mucho tiempo, así que será mejor si lo lee en casa. Mientras tanto, Ouchi está perdido en sus pensamientos, así que sus amigos aprovechan para hacerle preguntas incómodas. Uno de ellos le pregunta por qué de repente quería ser sincero, mientras el otro le dice que debe ser por una chica. Al ver que no lo niega, comienzan a pedir explicaciones. Ouchi no quiere decirles nada, y solo menciona que ella es muy bonita. En otra parte, Emma está viendo su teléfono, mientras su compañera de trabajo le pregunta si no le ha respondido a Chin. Emma le dice que no, pues fue tan repentino que no sabe cómo sentirse. Otra compañera le comenta que sería mejor que olvidara el pasado, y solo le dé importancia al futuro. En la noche, Yuki abre el mensaje que le mandó Itsuomi, donde le cuenta que cuando era pequeño le encantaban los aviones, así que les pedía a sus padres que lo llevaran al aeropuerto para verlos. Además le cuenta que cuando tenía 6 años se mudó a Alemania. Al principio el viaje le parecía lleno de diversión, pero cuando el tiempo pasó, se le hacía difícil entender a sus compañeros de escuela. Quiso regresar a Japón, pero no podía decirlo, porque no quería lucir débil, así que hizo lo posible por aprender el idioma, para así poderse comunicar con los demás, y cuando lo logró, sintió que estaba lleno de energía. Eso hizo que fuera más divertido aprender idiomas. Pero que ahora viaja para aprender cultura, historia e idiomas de los demás países, y transmitirles el conocimiento a los niños, para que algún día les sea de utilidad. De repente, Itsuomi le manda una foto de ella, diciéndole que estaba tan centrada tomando fotos que apenas lo volteó a ver. Yuki se muere de vergüenza. Él entonces le dice que no sabe cómo explicarlo, pero que quiere conocerla mejor, porque le gusta todo de ella. Yuki no sabe cómo responder, porque cree que él la ha ayudado mucho, y la ha hecho ver sentimientos que no sabía que existían. Unos días más tarde, Yuki se encuentra con Madoka en el trabajo. Ella se alegra de que le esté yendo bien. Mientras tanto, Ouchi está indeciso sobre comprar un libro sobre lenguaje de señas. Por otro lado, Emma ha ido a ver a Chin. Él le menciona que es raro que le pida salir primero, y le agarra la mano en el camino, mientras que Kyoya le ha dado un anillo a Rin. Ella no puede creer que estén saliendo. Kyoya le dice que quiere que sea una linda relación. El anime termina con Yuki obteniendo su pasaporte, y se encuentra con Itsuomi en el camino, quien se emociona al pensar que pueden viajar a cualquier lugar. No te olvides de darle like al video. Te dejo otros videos que podrían gustarte. Nos vemos.